Amigos, ¿qué tal? Hoy es 15 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Niegan petición de Samuel Moreno para obtener pensión como excongresista. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, radicó el pasado 31 de marzo de 2017 el expediente 25751, mediante el cual solicitaba le fuera otorgada su pensión como excongresista ante el Fondo de Pensiones del Congreso, en el cual estuvo desde 1991 hasta el 2005. Luego de estudiar la petición, la entidad decidió negarla, teniendo en cuenta que Moreno Rojas aparece desde 2005 en un fondo privado. Fuentes consultadas por Blue Radio explicaron que el 3 de abril pasado se ofició ante Asofondos una consulta para conocer la situación del exparlamentario, a la cual se recibió respuesta el 24 de abril, certificando que Samuel Moreno Rojas está trasladado al régimen privado desde el 20 de junio de 2005, desde cuando ahorra en el Fondo Porvenir. A través de un oficio, el 3 de mayo de 2017, Fompecon le informó al apoderado la situación y envió además el expediente a Porvenir. En ese orden, Moreno no podrá obtener esta megapensión de alrededor de 18 millones de pesos y su fondo de pensiones actual será el que determine si tiene o no derecho a una pensión anticipada. En temas políticos, presentamos el informe del director. Las motos, preocupación permanente. El tema está vigente, no cede, tiene una cotidianidad aterradora y se acrecienta cada vez más porque no hay controles efectivos. Es el dolor de cabeza para las autoridades encargadas de la movilidad por la accidentalidad que involucra al motociclista y su vehículo en el diario acontecer. Es el vehículo apetecido en las grandes y pequeñas ciudades por la rapidez de su desplazamiento. No se afecta por trancones o cosa parecida. Es el vehículo todoterreno que no se detiene ante nada y llega a su destino con mayor prontitud que el automotor. De ahí su preferencia en la articulación del transporte convencional, sin lugar a dudas. Las cifras de accidentalidad, aunque muestran una tendencia hacia la disminución, preocupa porque según las estadísticas, 16 personas mueren diariamente en accidentes de tránsito y unas 82 quedan heridas o lesionadas. El promedio de víctimas mortales en el 2016 fue de 18 y 90 heridas. Sin pretender generalizar, porque no es sensato hacerlo, el motociclista nuestro es producto del gusto por el vehículo, la rapidez del desplazamiento, costos de mantenimiento, combustible y caché. Tener moto en la juventud llena todos los anhelos y espacios pensados y requeridos. Lo es todo, en pocas palabras, pero el gusto implica responsabilidades que no se pueden ignorar, ni mucho menos ocultar. La vida del motociclista. Los motociclistas son empíricos, son producto de la necesidad, del azar, del gusto y la satisfacción por ser un vehículo cada vez más solicitado y aceptado. Creemos que las autoridades de tránsito se han quedado cortas en cuanto a la circulación de motos en Colombia. Hay necesidad de ejercer un control efectivo, permanente y sin claudicación alguna. Quien conduzca una moto debe estar preparado para hacerlo, tener licencia expedida por una escuela autorizada, es decir, con los exámenes de rigor para conducir. Se deben fijar los límites de velocidad para que sea un medio de transporte y no un vehículo de competencia por las vías públicas. Establecer sanciones concretas para este sistema de transporte y en términos generales ejercer el debido control para que la motocicleta sea medio de transporte. Esto puede ayudar a reducir el alto índice de accidentalidad como objetivo final. En temas políticos, este fue el informe del director. Comillas, deslinde de Bajirá se hizo en su gobierno, cierra comillas, le responden a Álvaro Uribe. En medio de la tormenta política que se agitó por la inclusión de Belén de Bajirá en el departamento del Chocó en los mapas oficiales del Instituto Agustín Codazzi, de la que el senador y expresidente Álvaro Uribe no ha sido ajeno, el secretario de la presidencia, Alfonso Prada, le hizo varias claridades, recordando que el deslinde de la zona y la demarcación de límites se hizo mientras él era presidente. Prada le recalcó que este espinoso tema nunca estuvo en la agenda de las negociaciones
del paro cívico que adelantó el Chocó. A lo largo de la misiva, Prada pide no alimentar más las diferencias y dejar de lado los engaños. Vale recordar que este lunes el senador y líder de la oposición aseguró que la publicación del mapa, comillas, es un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la nación, cierra comillas, por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien, comillas, pretende ocultar sus incumplimientos con el Chocó a través de despojar a Antioquia de parte de su territorio. El gobierno se comprometió en el acuerdo con la comunidad del Chocó a publicar el cambio de mapa, que sin el consentimiento del presidente de la República no se habría producido. Esto es inaudito. Para resolver un reclamo social de una región, apacigua temporalmente una inconformidad, pero genera una prevención dañina que puede acentuarse con el tiempo en claro riesgo a la unidad de la nación, cierra comillas, dice Álvaro Uribe. El Instituto Agustín Codazzi recordó ese mismo día que su misión es meramente técnica y que si incluyó esa zona en jurisdicción del Chocó es porque no hay duda alguna en que los límites demarcados en la ley corresponden a la realidad. La Sociedad Geográfica de Colombia, otro ente de tipo académico, respaldó la labor de Agustín Codazzi y su exposición sobre la forma como se trazó el mapa. Sin embargo, el último round de esta pelea se verá en el Congreso de la República. Choque entre Alfonso Prada y Álvaro Uribe por Belén de Bajirá. El secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, respondió en las últimas horas a las críticas del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien dijo en días recientes que el gobierno nacional decidió ocultar sus incumplimientos con el Chocó a través de despojar a Antioquia de un territorio. El pronunciamiento de Uribe se dio tras los inconformismos que ha generado en Antioquia la publicación de los mapas oficiales de Antioquia y Chocó por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC, en los que Belén de Bajirá aparece en territorio chocoano. Uribe también dijo que tras las protestas recientes en el Chocó, el gobierno nacional se comprometió a publicar el cambio de mapa, y esto es inaudito para resolver un reclamo social de una región. Apacigua temporalmente una inconformidad, pero genera una prevención dañina que puede acentuarse con el tiempo en claro riesgo a la unidad de la nación, cierra comillas. Para señalar que el despojo que señala Uribe es, comillas, alejado de la realidad, pues con tierras no se compra una protesta social, con tierras no se compra la dignidad de un pueblo, cierra comillas. El alto funcionario de la presidencia añadió que los líderes sociales del Chocó nunca reclamaron tierras, pero sí que se publicaran las decisiones técnicas ya tomadas hace tiempo por el IGAC. Solo pidieron que se publicara el mapa, nunca que cambiaran los límites para quedarse abusivamente con el territorio de Antioquia. Prada endureció el tono final de su mensaje al invitar a dejar de lado los engaños, amenazas y falacias. Uribe, de otro lado, antes de la respuesta de Prada, señalaba que el límite es provisional, mientras el Senado toma una decisión definitiva, y que apoyaría todas las acciones jurídicas y las decisiones políticas legales que inicien las autoridades antioqueñas. En la noche del miércoles, la plenaria de la Cámara de Representantes vivió uno de sus debates más singulares de los últimos tiempos, el convocado alrededor de la ubicación de Belén de Bajirá, un hecho que parece no tener reversa. Hace algunos días, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC publicó un mapa en el cual el corregimiento que ha estado en disputa en los últimos años entre Antioquia y Chocó fue ubicado en este último departamento, lo que generó el rechazo de gran parte de la bancada antioqueña en el Congreso. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, salió a rechazar la decisión y dijo que el director de esa entidad, Juan Antonio Nieto, había saltado las funciones del Congreso y que el tema debía definirlo el legislativo. Ante el hecho y tras el pronunciamiento de Liscano, varios representantes de la Cámara de Antioquia citaron a Nieto a un debate de control político para que explicara por qué Belén de Bajirá había sido ubicado en Chocó y no en Antioquia. Nieto les explicó nuevamente que solamente estaba cumpliendo con la Ley 13 de 1947,
que estaba vigente y que no había sido demandada por ningún gobernador de Antioquia ni por ningún congresista desde ese año. Sin embargo, esa explicación que ha venido dando Nieto desde la semana pasada no pareció convencer a los congresistas paisas, varios de los cuales la emprendieron contra el funcionario. El representante liberal Óscar Hurtado le dijo a Nieto que no era la persona competente para definir límites entre los departamentos y que la publicación del mapa por parte del IGAC había sido una clara violación de la separación de poderes. Su colega por el Centro Democrático, Wilson Córdoba, también de Antioquia, dijo que no sabía en qué momento el director del IGAC nos metió en esta hecatombe. Córdoba le dijo a Nieto que no fue a Belén de Bajirá antes de publicar el mapa y que la información de la ubicación del corregimiento se la habían dado en una servilleta. Comillas, yo lo entiendo, le dijo Córdoba a Nieto, porque usted está cumpliendo las órdenes de su jefe mayor de aquí enfrente, supuestamente el presidente Santos, porque así como usted presentó su informe enredado, así mismo se lo dieron. El representante de la Cámara, conservador y antioqueño, Horacio Gayón, dijo, comillas, las mentiras del IGAC en cabeza de Juan Antonio Nieto han hecho que el Congreso y el pueblo colombiano se equivoquen, porque un funcionario negligente con mentiras trata de que todo el mundo crea que Belén de Bajirá está en el Chocó. Comillas, en la presidencia de la República, Alfonso Prada, secretario general de la presidencia, nos dijo la semana pasada, después de que nos escuchó los argumentos, que no sabía qué hacer, si era más difícil publicar el mapa o devolverlo, porque si se publicaba el departamento de Antioquia se iba en contra, si se devolvía el Chocó y el Pacífico se iban en contra, cierra comillas, afirmó Gayón cuando el reloj casi daba las 11 de la noche. La investigación de los afiches de Santos 2010 estaría prescrita. El magistrado Héctor Elí Rojas asegura en su ponencia que ya caducó el tiempo para investigar y sancionar el pago de afiches por parte de Odebrecht. El presidente Santos había renunciado a esa caducidad para que no quedara manto de dudas sobre su primera campaña. La investigación sobre la violación de topes electorales en la campaña 2010 parece tomar el curso que muchos habían anticipado. El magistrado Héctor Elí Rojas, ponente del caso, les pidió este jueves a sus compañeros del órgano electoral ponerle fin a la indagación por el pago que la firma brasileña Odebrecht hizo de 2 millones de afiches para la elección de Juan Manuel Santos en 2010. Aunque el gerente de la campaña Santos, Roberto Prieto, admitió que Odebrecht pagó $400,000 para esta propaganda y eso podría configurar la violación de los topes de campaña, el caso en el órgano administrativo podría archivarse porque esa acción en términos electorales ya prescribió. El proceso estaba resuelto de esa manera desde mucho antes de comenzar, pues las normas son muy claras en que solo se puede investigar durante los 3 años siguientes. Sin embargo, el mismo primer mandatario pidió a través del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se considerara su renuncia a la figura de caducidad con el fin de que continuaran las investigaciones y que no quedaran mantos de duda. Por cuenta de eso, los magistrados hoy estudian si él puede renunciar a esa caducidad y los hechos se pueden o no investigar. El magistrado Rojas acoge la tesis de la caducidad sustentada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su artículo 52 dice que la facultad que tiene la autoridad para imponer sanciones termina a los 3 años de ocurrido el hecho o la conducta que las hubiere ocasionado. En la misma ponencia, el magistrado acude a una decisión del Consejo de Estado del año 1996, en donde el magistrado Roberto Suárez Franco dice que no puede haber investigaciones administrativas indefinidas, ya que riñen con el principio del debido proceso y el derecho a la defensa. También incluye en sus argumentos una sentencia de la Corte Constitucional en la que reguló el término de 3 años para la caducidad de la facultad sancionatoria, contado desde la ocurrencia de la conducta u omisión que pudiera ocasionar la infracción. Si la investigación se archiva, el proceso podría terminar ahí, pues para poder investigar delitos penales es necesario que se confirme que se violaron los topes. Temas políticos da a conocer a continuación
Este artículo publicado en la revista semana.com lo doy a conocer de manera anticipada porque estoy identificado con sus términos, así como ayer lo hicimos con el comentario del columnista Blado del periódico El Tiempo. Dice: un bravucón de barrio con ínfulas de demócrata. Hacer creer que el país es inviable y que estamos al borde del precipicio gracias a un proceso de paz no puede ser más risible y patético para quienes, sentados a la mesa, tuvieron el infortunio de escucharlo. Dice semana.com: para asesinar no siempre se aprieta el gatillo. La mayoría de los grandes genocidas de la historia humana han puesto en marcha planes de exterminios con solo firmar una nómina. Lo hizo Stalin para consolidar su poder después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo Idi Amin Dada para evitar un golpe de Estado. Al-Gaddafi enviaba a sus enemigos políticos a la cárcel, pero una vez allí alguien los apuñalaba o simplemente amanecían muertos. El general Pinochet en muchos casos los subía a un helicóptero y los lanzaba al océano. Algunos cuerpos regresaban a la orilla y otros se convertían en alimento para los tiburones. Saddam Hussein los arrestaba y los torturaba. Cuando podía, rociaba gas sarín sobre poblaciones enteras. Así intentó acabar con los kurdos. Jorge Rafael Videla instauró en el Cono Sur la dictadura más sangrienta que se haya vivido en América Latina. No solo ordenó desaparecer a todo el que manifestaba su descontento en las calles, también les ordenaba y les arrebataba a los hijos, que luego eran vendidos como mercancía o entregados en adopción a familias cercanas al régimen. Durante 36 años la lista de muertos de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde ascendió a más de 170.000, según la historiadora Mirta Núñez Díaz Balart. Se mataba para eliminar a los peligrosos y potencialmente peligrosos, pero también se mataba pensando en los que sobrevivían. Franco murió en 1975, rodeado de familiares y amigos, y la justicia española jamás le puso un dedo encima. Hoy incluso algunos de sus compatriotas lo consideran un héroe. Salvó la patria de la corrupción y le dio un nuevo aire a la economía del país. Para otros, sin embargo, la cifra de 170.000 muertos es una falacia, pues aún hay miles de desaparecidos, incluyendo el gran bate y dramaturgo Federico García Lorca, y una larga lista de pintores, músicos e intelectuales acusados de instigar una rebelión contra la férrea dictadura militar. No ha habido en la historia política reciente un solo dictador que no haya cometido crímenes de lesa humanidad en nombre de la democracia, dice semana.com. Matar a una minoría en beneficio de una mayoría es una tesis horrible, un argumento falaz que no puede entender una mente liberal. En Colombia, sin embargo, se asesina a una mayoría pobre en beneficio de una minoría privilegiada. La democracia, entendida más allá de elegir y ser elegido, es la suma universal de la razón. No puede haber democracia sin razón, porque esta es la representación del equilibrio. La historia nos dice que del país del Sagrado Corazón, ese equilibrio sobre el cual descansan las bases democráticas, se perdió hace rato. 8,2 millones de víctimas en 54 años de guerra y 230.000 asesinatos, según un informe de 2013 del Centro Nacional de Memoria Histórica, es un ejemplo claro del rompimiento de ese hilo conductor que mantiene la balanza en estado de reposo. Sigue diciendo semana.com: de los 8,2 millones de víctimas, una cifra que supera el 1.200.000 se produjo durante los 8 años de gobierno del Gran Colombiano, la cual se intentó invisibilizar con una estrategia macabra que consistió en perseguir a todo aquel que manifestara algún interés por la defensa de los derechos humanos. Las ONGs dedicadas a la investigación de crímenes de Estado, tanto nacionales como extranjeras, se les asoció desde la puerta de la Casa de Nariño con la guerrilla y el narcotráfico. Uno de los objetivos de Álvaro Uribe fue acabar con la Defensoría del Pueblo, tanto así que en 2004 los funcionarios de este organismo, considerado por periodistas, abogados y constitucionalistas como el paso más acertado de la Constitución del 91,
en el fortalecimiento de la democracia colombiana, se les dejó de pagar sus salarios durante 6 meses. La idea era aburrirlos, doblegarlos para que dejaran de recibir información sobre las masacres de campesinos que por entonces empezaban a llenar los espacios de los noticieros nacionales. Lo anterior dio origen a los célebres falsos positivos, a las legendarias interceptaciones ilegales a periodistas, opositores, magistrados, políticos, profesores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El ojo vigilante de George Orwell se hizo realidad durante el gobierno Uribe. Los que no estaban con él estaban contra él, por lo que se hizo necesario saber hasta la marca del cereal que consumían los hijos de sus detractores en la mañana antes de ir al colegio. La espina dorsal de este proceso de intimidación y persecución fue el DAS, un organismo manejado desde el Palacio de Gobierno y dirigida por alfiles incondicionales como Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, incluidos hoy en la cárcel, o recluidos, hoy en la cárcel y condenados por delitos graves. Pero este payaso, dice semana.com, con ínfulas de dictador y máscara de demócrata, que llamaba terroristas a los campesinos, organizadores de paros y protestas en el país durante su gobierno, y traidores a la patria a los defensores de los derechos humanos, que sabía de antemano que a Tito Díaz, el exalcalde de El Roble, lo iban a matar mucho antes de que éste lo denunciara en el recordado Consejo Comunitario de Corozal Sucre, llevado a cabo el 1 de febrero de 2003, es el mismo señor que hoy va por el mundo, de foro en foro, diciendo que Colombia es un estado fallido, tomado por el narcotráfico y el castrochavismo. El mismo señor que acabó con la salud pública para beneficiar las clínicas privadas y las EPS de sus amigos. El mismo que nombró a Salvador Arana embajador en Chile para evitar que fuera investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por sus estrechos vínculos con el paramilitarismo y el crimen del exalcalde Díaz. El mismo señor que eliminó las horas extras y recargos nocturnos de los trabajadores más pobres va y habla en un foro internacional en Grecia por enésima vez de la impunidad de las FARC. El asunto no es que hable, el asunto es que cada vez que habla miente, hace llegar o hace creer mejor que el país es invisible, hace creer que el país es inviable y que estamos al borde del precipicio gracias a un proceso de paz. No pudo ser más risible y patético para quienes sentados a la mesa tuvieron el infortunio de escucharlo, termina diciendo la revista, artículo que circula en las redes sociales y que aparecerá en la publicación de la capital de la República. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.